Bendiciones, Dios me bendiga, mi gente. Este que era el ministro capellán y apologista José Carlos Maldonado, directamente desde Kissimmee, Florida. Aquí estamos sumamente contentos en esta noche de estar aquí, trayendo un análisis, una historia sucedida en la vida real. Así que damos también la bienvenida a estos dos invitados por aquí que tenemos desde Milwaukee al pastor Jesús Osorio, desde allá, desde Milwaukee. Buenas noches, Jesús. Dios le bendiga a todos, al pastor ministro Maldonado, a Tony Esteve, bendiciones a todos. Amén. Estar en sintonía. Amén, amén. Buenas noches, Tony. Buenas noches, pastor. Dios bendiga, ¿verdad? Tanto al pastor Jesús Osorio Ramírez, ¿verdad? Y a damas y caballeros que se han conectado en esta noche, ¿verdad? Pues esta noche, ¿verdad? Pues como tú más bien estabas diciendo, Maldonado, tenemos una historia, ¿verdad? Basada en unos hechos reales. Esto es como si fuera sacado de una novela de horror de bestseller. Sí, no, exactamente. Una historia bastante fuerte como tal. Estoy compartiendo el programa, mi gente. Los que estén en mi vivo ahora, compartan, por favor. Compartan el programa. Estoy aquí dando la oportunidad de compartir el programa. Compártanlo, porque es importante el programa que se dé esta noche. Así que estamos por aquí. Dame un minutito por aquí, que estamos compartiendo el programa. Martín, si estás presente, comparte el programa. Comparte el programa por aquí, compartan programa que espero que sea un programa de mención. Leticia, amor, Dios te bendiga, comparte el programa también, compártelo en tu página con algunas amistades porque el programa es sumamente interesante también. Además de ser fuerte, un programa fuerte, ¿verdad? Como tal, pero quiero pues que te compartan, así que compartan el programa, compártanlo por ahí. Vamos por aquí, entonces. Tenemos la historia que vamos a hablar rapiditamente de esta persona que se dio a conocer fuertemente. Dios bendiga a aquellas personas que están por ahí en sintonía. Compartan el programa, mi gente, compartan. Tenemos la historia de Jeffrey Dahmer en esta preciosa noche. Vamos a hacer un análisis de la historia de este señor que se le conoció como un caníbal que mató gente como tal. Gloria a Dios Jesús. Por aquí rapiditamente. Compartan por ahí. Jeffrey. Ok. Estamos por ahí, que compartan por ahí. Leti, comparte por ahí también. Confianza, comparte por ahí, que es bien importante que se comparta por aquí. La historia de este caballero, de Jeffrey Dahmer, lo vimos que fue conocido como el monstruo, se le conoció como el monstruo de allá de Milwaukee, un caníbal, así fueron sus expresiones de ese nombre. Una persona, un asesinato de serie, un ofensor de sexo, quien mató víctimas de 17 hombres y mujeres también. Fueron hombres. Desde el 1978 hasta el 91. Así que vamos a empezar rapiditamente. Este hombre que asesinó a toda esta persona, me encuentra por aquí el pastor Osorio desde allá, desde Milwaukee. Pastor, ¿qué nos puede decir de esta persona? Me imagino que esto ocurrió tantos años atrás, pero que todavía, me imagino que este nombre se hace sentir todavía por allá. Me imagino que al escuchar esta persona se da a conocer este nombre, será fuerte para muchas víctimas. Así es, mira, yo llegué aquí en septiembre 25 del 95, ya Jeffrey Dahmer llevaba 10 meses que lo habían asesinado en la correctional de aquí de Columbia Correctional, que queda como unas 3 horas y media, 4 horas donde yo estoy. So, cuando yo llegué aquí con 18 años,
estaban siendo ¿verdad? Bombardeado con esta noticia que acababa de estar fresquecita cuando yo llegué en el 95. So, conocí un poco sobre él, pero no fue hasta que comencé a cursar como trabajador social y estudiar leyes donde yo me dediqué a estudiar más de él. Y más bien aquí donde yo me quiero concentrar, en el aspecto sociológico y psicológico, pero sobre todo también ley, del por qué, por ejemplo, a él no calificó para los requisitos de ser considerado un demente. Porque en la ley, para usted y para mí, es siendo enfermo. Está loco y desquiciado, poseído, demoniado. Pero para la ley, él no calificó en esos requisitos. Y obviamente ahí hubieron varias cosas, varios elementos que ¿verdad? Provocaron que él no cayera bajo esa categoría. Pero no obstante, cuando yo llegué aquí en el 95, eso era noticia. Eso había acaparado las ondas televisivas y todo esto, porque este hombre en las narices de la policía, de los residentes, de las personas que lo conocían, estaba cometiendo estos crímenes atroces. ¿Por qué? Porque su persona, su semblante, no era uno que daba a entender que este tipo era un monstruo. O sea, eso para que tú veas que las apariencias realmente engañan. Un hombre rubio, de ojos azules, tú sabes, en una comunidad que predominantemente era afroamericano, que de hecho algunos de los testigos donde él vivió en ese departamento no entendían cómo un blanquito, un güerito, como le dicen aquí, se tuvo el deseo de vivir entre una comunidad mayormente afroamericana. Entonces, pues, cuando yo llegué al principio, pues, tú sabes, era noticia y todo, pero no es hasta años después que yo comienzo a estudiar un poco sobre el ámbito en el cual estoy trabajando, que comencé a estudiar un poco esto. Y nota, aunque hayan salido documentales de este hombre, todavía es la hora que los psicólogos, la gente más experta, todavía no pueden entender el nivel macabro, la malicia, la maldad que había en este hombre. No lo pueden entender por muchas razones. Número uno, porque aunque él había crecido en un hogar, ¿verdad? Que se había deteriorado desde antes de él nacer, ya estaba deteriorado, pero hubieron cosas que la gente dijeron, bueno, a lo mejor pudo haber cambiado cuando, por ejemplo, se enlistó en el ejército. Pero no, es cuando peor se puso. Entonces, pues hay gente que no entienden que la situación de él, y el pastor pues tocó el punto de que aunque no se justifica, pero biológicamente, científicamente, lo que a él lo pudo haber afectado era el consumo desmedido de la mamá de 25 pastillas de diferentes clases diarios, donde ella estaba consumiendo esto sin tener en cuenta el daño que le estaba haciendo, aun cuando estaba en su proceso, en embrión, en feto, y cómo esto científicamente estaba dañando. Mira, era un milagro de Dios que Jeffrey Dahmer nació, como nació sin ningún defecto físico, porque pudo haber nacido con algún defecto físico. Claro. Pero esto es lo interesante de esto. Y no por glamorizar ni glorificar lo que él hizo, porque hasta el sol de hoy la familia de estas víctimas todavía es la hora que siguen ofendiéndose cuando salen más documentales. Incluso la última película que salió, la serie Netflix. Esto fue una ofensa para esta familia de las víctimas, porque pues lo ven como que un momento para monetizar, ¿verdad? Una persona que realmente
en la mente de muchos nunca debió haber nacido. Es más, si tú le preguntas a las personas, o sea, si tú quieres recalcar sobre el asunto, sobre si el aborto es merecido en algunos casos, este sería uno de ellos. En la mente de las personas se le olvida la ética, se le olvida la Biblia, se le olvida la religión cuando se dan con tipo de gente como él, que realmente dicen, no, es que un aborto en un caso como ese sería necesario. Sería necesario, pero nuevamente, como nadie sabe, nadie pudo imaginar los resultados que iba a dar este hombre, pues lamentablemente pudimos ser el mundo. Milwaukee se puso en el mapa con este hombre. Se puso en el mapa con todo lo que este hombre comenzó a hacer. Y ojo, y aquí voy a pasar rápido porque yo sé que vamos a hablar de más temas. Jeffrey Dahmer pudo haber matado más de 17, para que lo sepan. Lo que pasa es que él tuvo lo que se llama un enfriamiento de 10 años. Donde eso es también sorprendente para muchos psicólogos, porque casi siempre un asesino en serie no tiene unos espacios de enfriamiento. Este hombre tuvo 10 años donde estaba cool, silenciado, estaba en un estado de anonimato, y la gente no se explican qué fue lo que entonces volvió a encender la llama. Claro, lo sabemos ahora por los documentales y por él mismo. Ahí se le dio una oportunidad de poder entrevistarlo y se pudo entrevistar, y él, por sus propias palabras, con mucha elocuencia, con mucha inteligencia aparentemente, pudimos escuchar de él qué era lo que lo llevaba a hacer estas cosas. Claro, demente, oscuro, malévolo como lo era, pero este hombre podía detalle por detalle y en orden cronológico llevarnos a su mente. Jeffrey Dahmer nos permitió poder conocer un poco de su mentalidad, de su psiquis, tan fragmentada como estaba. Nos permitió ver un poco de lo que era una mente de un asesino en serie, pero a la misma vez nos dejó perplejos. Porque cuando hablamos de Ted Bundy, cuando hablamos de Gacy, cuando hablamos de otros que hicieron este tipo de cosas, no vemos nada similar como en el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, nuevamente, no por glamorizarlo ni nada, reprendo eso, pero Jeffrey Dahmer en sí fue uno de los asesinos en serie más peculiar en la historia, porque lo que él hizo y en la forma que lo hizo, de verdad que él rompió barreras. Y yo pienso, no sé si él tenía en mente, yo quiero ser mejor que este asesino en serie, yo quiero superar lo que este hizo. No sé, no sabemos, porque él no lo habló de esa manera, pero parecería que él estaba buscando romper récord, buscar la manera de ser el mejor en lo que estaba haciendo. Y válgame, logró poner a Milwaukee, esta ciudad donde yo he vivido ya por 28 años, la logró poner en el mapa, donde la gente sabía dónde era Milwaukee por primera vez, por lo que ese hombre hizo. Y lo más interesante también, además de los documentales, que hace poco salió la serie en Netflix también, estos tipos de documentales, el lugar donde él residía como tal, ese lugar tumbaron edificios, tumbaron todo. Ese lugar, creo que si no me equivoco, por eso que me llamó la atención y quise invitarlo al pastor Osorio, porque él es de allá de Milwaukee. Ese lugar está pleno allí, en el terreno completo, tumbaron todo aquello y no tienen nada, no han puesto nada, lo han dejado así en blanco. Y está sumamente bien interesante, y es como te digo, llevó a Milwaukee a que conocieran a esta persona, que yo sé que muchos familiares de estas personas que fueron asesinadas, al escuchar a este hombre, como dice el pastor, muchas veces dicen, esta gente lo que están buscando, como Netflix o estos documentales, buscar más que dinero, mientras sufren con ese dolor. Tony, ¿qué nos puede decir más de esta información de este señor Jeffrey Dahmer? Pues mira, Maldonado, ¿verdad? Y damas y caballeros, ¿verdad? Que nos ha sintonizado esta noche, ¿verdad? Pues así yo, ¿verdad? Pues respaldando, ¿verdad? Lo que acaba de reiterar, ¿verdad? El pastor Jesús Osorio. Mira,
como estaba diciendo el pastor Osorio, mira, estas personas que son asesinos en serie, pues siempre tienen una peculiaridad. Estas personas presentan un perfil estelar, tanto José Maldonado como Jesús Osorio, de que saben cómo, son personas que saben cómo mimetizarse bien la sociedad. Son personas que tienen un comportamiento a tal grado que quizás muchas personas no sospechan, ¿verdad?, el grado de maldad, ¿verdad?, que llevan estas personas bien escondidas en su interior, ¿verdad? Se presentan como personas serviciales, se presentan como personas que tienen un alto sentido de civismo, ¿verdad?, con las personas, muestran un comportamiento, ¿verdad?, que no dan a demostrar, ¿verdad?, si son o denotan ser peligrosos. Mira, este caso, ¿verdad?, de Jeffrey Dahmer, ¿verdad?, igual como le estaba mencionando Ted Bundy, ¿verdad?, que estos dos casos son dos casos que han sorprendido, ¿verdad?, a muchas personas, ¿verdad?, especialmente a personas, ¿verdad?, en el campo de la psicología que han tenido la oportunidad de estudiar ¿verdad?, los comportamientos tanto de Ted Bundy, perdón, como el de Jeffrey Dahmer. Pues mira, hablando un poquito aquí de Jeffrey Dahmer, ¿verdad?, pues se dice que él nació para la fecha del 21 de mayo de 1960, ¿verdad? Y como ahí está reiterando el pastor Osorio, pues su madre, Joyce Annette, pues ella era una adicta, ¿verdad? Ella consumía una serie de medicamentos, porque ella, aparte de que era hipocondriaca, pues ella tenía unas condiciones e incluso a ella la estaban tratando con morfina y con medicamento que se llama, un medicamento muy peligroso que se llama fenobarbital, que es un medicamento que se utiliza, ¿verdad?, para tratar convulsiones y la coyuntura, sí, y aliviar ciertos dolores en el cuerpo. Se usa esta droga también, ¿verdad? Pero esto tiene que ser prescrito por un doctor. ¿Qué sucedió? Pues se dice que antes ya nacer Jeffrey Dahmer, a ella se le amonestó que tuviera cuidado con el uso de estos medicamentos, porque esto a la larga podía traer unas consecuencias, ¿verdad? Que esto fue el resultado. Pero mira lo interesante de la historia, ¿verdad? Pues también se dice, ¿verdad?, que cuando Jeffrey Dahmer creció, ¿verdad?, y voy a tratar de ser un poquito más resumido, ¿verdad?, y acelerar un poquito más en el tiempo, pues se dice que cuando él estaba en la escuela, ¿verdad?, estamos hablando de la secundaria, pues dice que tenía una compañera que era bien afín con él, ¿verdad?, quizás una amiga más adyacente y cercana. Pues ella un día, pues, estaba indicando, ¿verdad?, quizás en una entrevista que le hicieron, que ella empezó a sentirse incómoda por el comportamiento que mostraba Jeffrey Dahmer, que a veces había unas ocasiones que él mostraba como una locura y a veces se retorcía, ¿verdad? Eso eran unos comportamientos que de momento, sin que nadie se lo esperaba, pues él empezaba a asumir. Pues, ¿qué sucede? Pues más adelante, ¿verdad?, como el pastor Leo, pues él hizo una cajeta en la milicia, se graduó de químico, ¿verdad? Porque no sé si ustedes sabían que el papá de Dahmer, que el Lionel de Dahmer, él estaba formalizado como químico. Sí, pero ¿qué pasó? Sucedieron una situación en este hogar, ¿verdad? Como a veces pasa cuando hay hogares que están descompuestos, hogares disfuncionales, ¿verdad? Como mejor la dama y caballero usted lo puede entender. Pues que este caballero trabajaba una jornada a veces hasta de 20 horas, y entonces a esto le tenemos que añadir que la mamá de Jeffrey Dahmer pues estaba más tiempo en cama, ¿verdad?, por los padecimientos que ella tenía, y era muy poca la atención que ella le podían prestar a este muchacho. Pues, ¿qué sucedió? Este muchacho, pues, cuando creció, empezó a crecer con una personalidad retorcida, ¿verdad? Y como yo más bien le estaba explicando, que él empezó como que a sentir también una curiosidad por la taxidermia, ¿verdad? No sé si ustedes saben lo que es la taxidermia, ¿verdad?, que es el arte de disecar animales. Sí. Pues él empezó a desarrollar una curiosidad, o sea, empezó a desarrollar, en otras palabras, una obsesión por la taxidermia. Un día creo que le hizo un comentario a alguien que él quería experimentar la sensación de cómo sería disecar a los humanos. Entonces, pues basado en esto, pues entonces, ¿verdad? Ya avanzando un poquito más en el tiempo, pues claro, Jeffrey Dahmer se formalizó como químico, y una de las compañeras, ¿verdad?, que de trabajo, que decía que él era muy bueno en lo que él hacía, porque él tenía una curiosidad para ver cómo empezar a hacer este experimento con animal, utilizando unos ciertos ácidos para ver cómo poder diluirlo de la manera más rápidamente posible. Pero mira lo que sucede, ¿verdad? Como más bien Maldonado estaba mencionando, esta campaña de matanza comenzó desde 1978 hasta 1991.
Pues se dice que el método operandi que él utilizaba era que mientras él iba en la calle, pues él perfilaba a estos muchachos, que la mayoría eran jóvenes, y le hacía un acercamiento, ¿verdad? Y como él siempre era una persona que se veía serena, tranquila, pues empezaba a entablar una conversación con ellos, que la cual le hacía un ofrecimiento de tirar de que querían ganar un dinero, pues tomándose unas supuestas fotos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta conversación, cuando ya él tenía convencido a uno de estos tantos adolescentes que él mató, pues los invitaba a su apartamento, y se dice que cuando los invitó al apartamento, que varios de ellos empezaron a experimentar como un olor como si fuera a comida podrida. O sea, cuando uno está en el peneo, cuando hay comida descompuesta de hace meses, que ese era el olor que emanaba. Entonces, que cuando él lo metía a una especie de cuarto que él tenía habilitado, era un cuarto que él tenía con fotos de hombres desnudas y con un televisor, con una película puesta del Exorcista. Entonces, él aprovechaba este momento que mientras estaban esta supuesto adolescente, que ya lo había inducido con el engaño de que le iba a pagar ese dinero, ¿verdad? Por ellos prestarse a tomarse estas fotos comprometedoras, mientras ellos estaban, como quien dice, quizá distraídos viendo la película o cauterizados. Pues entonces dice que de momento él de nada sacaba unas esposas, los esposaba, y con un cuchillo, ¿verdad? Apuntándole el corazón, les decía: ahora me voy a comer tu corazón. Entonces, el método que usaba por lo menos de matar era que él le metió una puñalada directa al corazón, ¿verdad? Para neutralizarlo. Entonces, luego se dice que entonces aquí era que entraba la parte macabra, que entonces él lo empezaba a descuartizar, pero dicen que desde las 17 víctimas que él mató, dice que 11 de ellos, pues él empezó a hacer unas experimentaciones que le empezó a agujerar el cráneo y a rellenárselo de ácido muriático. Dicen que la intención era que él lo que quería era un experimento para ver si él podía convertir a estas supuestas víctimas en unos zombies que pudieran obedecer o sujetarlos a la voluntad de él, ¿verdad? Que eso es lo que se dice. Pero aquí hubo un caso que por lo menos que dio mucho que decir, ¿verdad? Que quizá el pastor Jesús Osorio tiene conocimiento de este niño de origen que venía de Laos. Estamos hablando aquí de Conerat Sinton, es un apellido raro, Sinta Sonfon, Conerat Sinta Sonfon. Esta fue la segunda víctima de este niño. Pues fue un caso que estremeció, porque dice que este niño de 14 años, él se lo llevó para el apartamento, y con él fue que empezó con estas experimentaciones, que empezó le agujeró el cráneo, se lo rellenó de ácido muriático, porque él lo que quería era convertirlo en una especie de, como estaba reiterando, en una especie de zombie, y a ver si él lo sometía a la voluntad de él, lo quería esclavizar sexualmente a él. Eso es lo que se dice. Y ese era el método operandi que él utilizaba, ¿verdad? Para que los embaucar con el engaño de la foto, me lo llevo para el apartamento. Entonces, aquí que entonces pongo el plan maquiavélico de acción de matarlo. Lo que se, mira, esto que yo voy a hablar, esto parece algo que puede sonar de la dama y caballero, ¿verdad? Tanto de la José Maldonado como el licenciado de la Osorio. Dicen que supuestamente muchas de estas víctimas, él se comía sus partes, porque él decía que lo que quería era que las almas de ellos estuvieran anegadas al alma de él, y que por esa era la razón que él era que entonces él pues empezó a desarrollar este hábito de necrofilia y canibalismo, porque dice que los violaba también, estando muerto los violaba. Y entonces, pues claro, y luego lo picaba en trozos, y entonces luego pues él se cenaba sus partes, porque él decía que esa era la manera que él podía pues contener las almas de ellos, pues junto a la de él eternamente. Entonces las otras partes dice que las disponía metiéndolas en unos barriles que lo utilizaba como contenedor, o en unos refrigeradores, ¿verdad?, que él tenía en el apartamento, o en otras ocasiones pues él dice que claro, en los barriles pues él tenía una solución de ácido para diluir estas partes que él quería deshacerse, y las otras partes que él no se podía deshacer en el momento que él hacía, pues lo lanzaba por inodoro. Pero entonces se dice que también él tenía una colección de cráneos también, porque él coleccionaba estos cráneos de estas víctimas como si fueran trofeos. No, que wow. Es increíble, ¿verdad? Y una persona que a lo mejor tú lo ves en la sociedad, lo veía normalmente, comúnmente,
Y ese es el problema. Muchas veces vemos estas personas que cuando suceden estos casos, yo creo, si no me equivoco, en Estados Unidos sucedió también otra situación lamentablemente, de un boricua que secuestró, creo, 3 niñas o 3 muchachas por 10 años. No me acuerdo en qué parte fue. O sea, si fue en Chicago, en verdad. Ohio. Ohio, ok. Ohio. ¿Sabe? Es increíble. Y decían que esa persona era una tremenda persona, guiaba el autobús de la escuela de los niños. Y es como este tipo de personas se pueden encontrar dentro de la sociedad. Es increíble. Vemos también que no encontraron nada de los casos que se veía que nosotros podemos decir, este tipo era un psicópata, era de todo, pero lo juzgaron ahí como que estaba consciente de lo que estaba haciendo. Que esto es interesante. Osorio, dígame otra cosita más por ahí. Sí, mira, nuevamente, partiendo de la premisa de Esteves, él padeció de dos cosas en particular: necrofilia y verofilia. Necrofilia, que es el deseo de tener sexo con o intimidad con muertos, y la verofilia, que es el deseo de ser consumido o consumir. Y él, aquí donde él cruza la línea. Porque si ya vemos que la necrofilia es algo desastroso, que es algo, ¿verdad?, abominable, inconcebible, o sea, para ir al extremo, y yo creo que fue en la víctima número 8 que él experimenta por primera vez de comenzar a consumir las partes. Y sí es cierto, cuando a él se allanaron y acataron todo lo que había en su departamento, él tenía frascos con partes íntimas de las personas. Este hombre trabajaba en una compañía aquí, la fábrica de chocolate, que la cerraron, porque cuando descubrieron lo que él estaba llevándose en su lonchera y lo que él estaba haciendo, eso era, tú sabes, era demasiado. Aquí hubieron muchas cosas que, pues que él marcó con lo que él estaba haciendo. Pero mira esto, con esa persona, con ese joven de asiático, yo hablé con el oficial que se vio cara a cara con Jeffrey Dahmer y con esa víctima, pero yo hablé con él cuando yo estaba encarcelado en la House of Correction aquí, y él era el oficial correccional. Y no sé cómo surgió la conversación, pero él se abrió con nosotros y dijo: yo fui el oficial que aquel entonces vio cara a cara a Jeffrey Dahmer. Me encontré con ese joven y como yo pensé, que le creí el cuento de que eran amantes, no pensé jamás que era menor de edad, pues yo hice caso omiso. Y él dice que él todavía, obviamente en ese momento, habían pasado bastantes años, pero él dice que en ese momento él todavía sentía la culpabilidad de no haberse percatado del tipo de persona que él era. O sea, y con todo y eso, que vio a ese joven que no podía ni tan siquiera pararse, después de verlo herido, porque el primer hueco, taladrazo que le mete Jeffrey Dahmer no mató al joven. El joven despierta y puede escaparse, porque Jeffrey Dahmer en ese momento decide salir a buscar más alcohol, porque una de las cosas que a él lo influenciaba, lo motivaba más a hacer lo que él hacía era estando bajo el alcohol, porque él era siendo alcohólico. Y esto era lo que a él le daba las agallas, como decimos nosotros, para él hacer lo que él estaba haciendo. Y en esa que él se va a comprar alcohol, cuando regresa se da de cuenta que el joven no está, pero lo hay afuera con varias personas que lo quieren ayudar, pero que él, nuevamente, con su carisma, con su forma de hablar, pudo convencer a esa persona. Claro, la persona, ¿verdad? La morena que vio y estaba tratando de ayudar hasta el sol de hoy, ella sabía que algo andaba mal. Ella se dio de cuenta que era un joven que no podía pasar de los 17 años, pero la policía en ese momento, pues, válgame, le creyó más al cuento. Y conste que mucha gente no sabe que en ese tiempo,
la policía no respaldaba mucho a la comunidad gay. Aquí había un discrimen que hoy en día no se ve tanto. Es bien difícil tú ver la discriminación hoy como se veía antes. Aquí dan el Gay Pride, la fiesta esa que dan para ellos, y aquí la gran mayoría participan. Pero en ese entonces eso no se daba. En ese entonces eso no se veía. En ese entonces habían personas que se iban de esta ciudad y se iban a otras ciudades para ellos poder hacer lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? A escondidas. Entonces, pues la policía no prestaba mucha atención. Ahí hubieron algunos testigos que decían que la actitud de la policía era, bueno, si no quieren que desaparezcan y si no quieren que los sigan matando y maltratando, pues que dejen ese estilo de vida. ¿Ves? So, la discriminación y cómo veían a la comunidad gay era una que pues era bien despreciable. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando la policía ve a un hombre como él, blanco, ¿verdad? Y todo, pues dicen, bueno, ha de ser su amante. ¿Qué podemos hacer? Esa es la libertad. O sea, es para que tú veas que cuando se trataba de un blanquito, estaba bien, hay que dejarlo. Pero si la cosa hubiese sido viceversa, pues creo que el trato hubiese sido distinto, y lo fue en muchos aspectos. Pero lo interesante de todo esto es cómo podía seguir un hombre como él vivir esa vida que él vivía, nocturna, malévola, de perversidad al extremo que era, y al mismo tiempo de día era aparentemente un buen ciudadano, trabajaba, ¿okay? O sea, que la única que se dio de cuenta realmente de las cosas era su abuela, que vivía aquí en West Allis, a 15 minutos de aquí. Su abuela que lo trató, porque aunque Jeffrey Dahmer nació en Wisconsin, pero él se crió en Ohio. Y no es hasta cuando él ya es adulto que regresa aquí a Milwaukee a vivir con su abuela en West Allis. Pero su abuela era cristiana, una mujer de fe, una mujer que trató de inculcarle las cosas de Dios, y que él mismo, Jeffrey Dahmer, admite que por un momento trató de absorber esa parte espiritual. Leía la Biblia. Tenía curiosidades, como todos nosotros tenemos curiosidad de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Él mismo cuenta que el fetichismo que él tenía, ese deseo macabro de hacer lo que él estaba haciendo, no podía ser suprimido por la Biblia, ni la palabra, ni nada de espiritual. Tú sabes, era algo que es difícil de comprender, pero él decía que no le entraba. Era algo interesante, era algo que al principio le llamó la atención, pero no era suficiente para cambiar su forma de pensar. Y eso lo que hizo fue que al pasar del tiempo intensificó, y para también encajar con lo que dijo el varón Esteves, su enfermedad, porque nosotros lo vamos a su enfermedad lo que hizo fue que se intensificó cuando él se dio de cuenta que una de las cosas que él no toleraba era el ser abandonado. Él no toleraba de que pues las personas tuvieran la decisión propia de decir, ¿sabes qué? Esto se acabó, bye, nos vemos. Esto simplemente fue una noche. No, él no toleraba eso. Él quiso entonces lograr la manera de entonces sujetar a esas personas a su voluntad. Y ahí donde viene entonces los intentos estos de convertir a la gente en zombie para controlarlos, tenerlos al lado de él. Entonces, esto se intensificó una cosa tras otra. Ahora, ¿por qué a él legalmente no lo consideraron un demente? Bueno, número uno, porque de él mismo salió que él sabía y entendía que lo que él estaba haciendo estaba mal. Punto. Con esa declaración nada más se cae el caso de demente y de locura, porque hay dos cosas que en la ley
tienen que comprobar para que una persona sea hallado culpable de un crimen. Número uno es lo que se llama mens reus, que es la mente culpable. Segundo, actus reus, que es el acto criminal. Para tú hallar a una persona culpable y ir al extremo de declararla demente, tú tienes que comprobar que no tan solamente la persona no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, sino que la persona no pudo haber sabido que el acto que estaba cometiendo era ilegal. Jeffrey Dahmer no calificaba para eso, porque él sí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. Por eso él no cabía en ese patrón. Sí sacaron todo lo psicológico, lo biológico, el maltrato, el ambiente hostil en su familia, las peleas constantes, el divorcio, todas estas cosas fueron factores de riesgo, como le llamamos nosotros en el ámbito psicológico. Eran factores de riesgo. Pero pudieron también comprobar que aún hay personas que en ambientes similares no fueron psicópatas, no mataban, no asesinaban. Mira, yo me crié en los caseríos más malos en Puerto Rico. Mi papá todavía vive en López y Cardó. Que yo no vi en López y Cardó durante mis años de 11, 12 y 13 años. Cuando yo recuerdo que hombres de 100 armados, de Ramantonini, de Sellé y de otros caseríos entraron balaceando. ¿Qué no vi yo? Cuerpos tendidos de la balacera. O sea, ¿qué cosas no vi yo? Atrocidades que para mí como niño, ¿verdad? Era difícil. Claro. O sea, esas cosas y además de otras cosas, puedo hablar de la separación de mis padres. Yo tenía 13 años cuando ellos se separaron y se divorciaron. Pero yo nunca fui un macabro, nunca asesiné a nadie. O sea, nuevamente, se puede entender que hayan situaciones que puedan marcar la vida de una persona, siendo joven, siendo niño. Eso está claro. Pero, y claro, tendríamos que aplicar lo mismo para todos los que fueron asesinos en serie. Cada uno de ellos vivieron algo muy peculiar. Abusos, abandonos, traiciones, bullying. Muchos de ellos fueron violados sexualmente. O sea, todas estas cosas se amontonaron y terminaron siendo bombas de tiempo para ellos. Exacto, una bomba. Exactamente. En el caso de Jeffrey Dahmer, sí, él tenía todas esas cosas a su favor. Sí, fuiste una persona que, pues, tu mamá, por todo lo que se tomaba mientras tú estabas en el vientre, te pudo haber afectado. Eso queda claro. Llegaron a la conclusión que hubo algo que pudo haber afectado su psiqui, pero de ahí en fuera, a él se le presentó, mira, él fue a una universidad muy buena en Ohio. La Universidad de Ohio fue una que él fue considerando, ¿verdad? Quién él era, porque él no era muy afluente. No vamos a decir que era venía de una familia de mucho dinero, pero el papá se encargó de decir, ¿sabes qué? Te voy a dar la mejor educación, ¿verdad? Claro, el papá buscaba también recompensar por las ausencias, por todo el trato que él entendía que a lo mejor Jeffrey había sido expuesto. El papá mira lo que hace, que para tratar de pasar tiempo con él y volviendo al punto que el varón me dijo, le comenzó también a enseñar lo que era agarrar animales muertos de la calle y experimentar con ellos. Y ese era el pasatiempo que el papá le daba a Jeffrey Dahmer. Y eso sin darse de cuenta que lo que él estaba cambiando era el maquillaje de un niño o un joven inocente a terminar siendo uno de los asesinos más reconocidos en Estados Unidos en general y posiblemente mundialmente, porque Jeffrey Dahmer podría ser conocido y si igual en la misma plataforma que Michael Jackson o Michael Jordan, tú sabes. De hecho, yo creo que ya se ha dado a conocer porque ya esa historia ya pasó por Netflix y ya tú sabes que Netflix es una serie un canal que todo el mundo pues que ve que esa historia pues ha pasado. ¿Ustedes piensan que tenemos estos puntos de la familia disfuncional, estas situaciones que pasaron,
que tiene que ver parte también de esto, los medicamentos. Dice que cuando era pequeño no tenía sus amistades, pero muy pocas, en grupitos muy pocas las amistades en este sentido. Esos 10 años donde se dice que se pasó tranquilo, más o menos, un asesino de serie como tal, ¿sería ese tiempo donde él trataría de buscar de Dios? Es que en ese tiempo, obviamente donde él se enlista en el ejército, obviamente su mente estaba siendo ocupada, estaba en universidades y qué sé yo, o sea, su papá sin saber estaba buscando cómo buscar que él fuera mejor de lo que estaba, porque el papá ya estaba viendo que era un alcohólico, no estaba haciendo nada, estaba simplemente ocioso, y el papá dijo, no, tú tienes... Ese es el punto, lo que te Sí, digo, la palabra exacto. ocioso. Sí, tú tienes que comenzar a hacer algo, porque nuevamente hay un dicho que dice que en mente desocupada está ahí el del diablo. Tú sabes, entonces, ¿qué pasa? Que sí. El papá buscó la manera y claro, lo buscó. Mira, el enlistarse en el ejército para nosotros hubiese sido posiblemente la mejor opción y lo mejor que le pudo haber pasado a él. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo que lo sacaran a él? Lo deshonraron por su alcoholismo. El alcoholismo, que era lo que yo creo que eso era lo que había que lidiar. Había que bregar con la adicción de alcohol, que era lo que estaba provocando que él no pudiera funcionar bien en la sociedad y que no pudiera tomar decisiones correctas. Lo digo yo porque yo fui alcohólico. Y mientras yo negara que yo tuviera un problema, yo no iba a ver días mejores. Y cuando comencé a darme de cuenta que lo que yo consideraba social, que en realidad era un problema de alcoholismo, comencé a lidiar con esa situación y muchas otras cosas pudieron controlarse. Pero el papá buscaba, ¿cómo te digo? Chapear el asunto. Tú sabes que cuando tú chapeas un carro con pintura por encimita, tú lo que estás simplemente presentando una solución inmediata, pero no real. Una apariencia. Sí, exacto. El papá buscaba y dice, el ejército te va a arreglar porque te va a hacer un hombre. No, todavía estaba el problema del alcoholismo. Eso se demostró cuando lo votaron del ejército. Conste. O sea, ¿quién diría que del ejército te votan? Bueno, con él pasó. Entonces, yo creo que los 10 años simplemente fueron un tiempo, un cool off, que es lo que es curioso para muchos psicólogos. Fue un cool off, pero es porque en ese tiempo había cosas en la cual él se encontró ocupado y no ocioso para él continuar. Por eso que yo digo, la muerte, los cuerpos y las víctimas hubiesen sido más de 17, señores. Estamos hablando 10 años donde él pudo haber matado por lo menos 20 más, por encima de los 17. O sea, esto hubiese sido algo de continuo, pero lo que él estaba haciendo permitió que él ocupara su mente y por el momento, como que le pusiera, como le decimos, un lid, una tapa, ¿verdad? Al asunto. Pero cuando se mudó aquí a Milwaukee, aquí la cosa se puso peor y se desencadenó uno de los caníbales más reconocidos inmensamente. Todavía él ahora, yo veo algunos documentales de él. El último, yo me vi la serie de una sentada, por hecho. Me intrigó tanto saber cómo ellos quisieron analizar el caso esta vez, que me lo vi de una sentada. Y realmente hubieron unas escenas que a mí me dio náusea. Literalmente me dio náusea, como que yo decía, porque nada más de saber que eso es real, que eso fue real. Entonces, esto, aunque lo están proyectando en una serie, pero saber que eso fue real y saber que este hombre se comía, a uno de ellos le comió el corazón, se lo cocinó y le comió el corazón, se comía los riñones, el hígado y todas estas cosas. Tú saber eso es nauseabundo, pero es el nivel al extremo, la profundidad que él había ido.
y es de verdad devastador para las víctimas y para la familia de esas víctimas también. Sí, no, claro que sí. Es bien fuerte. Este tipo de personas podrían haber tenido un encuentro con Jesucristo, que es lo más importante. Tenemos un documental que se hizo por uno de los pop de este muchacho, se llama Santiago Alarcón, un apologético, hace un año atrás, más o menos hace un año atrás, dio por la última entrevista que le están dando y haciendo a este señor, Jeffrey Dahmer. Así que vamos a pasarle esto para que, pues, ver esto dura 7 minutos, para que ustedes me den la opinión de lo que él habla sobre Jesucristo como tal. Así que vamos por aquí a verlo para que lo veamos. Ok. Vamos por aquí. Is truth. The theory of evolution is truth, that we all just came from the slime, and when we died, you know, that was it. There was nothing. So the whole theory cheapens life, and started reading books about that show how evolution is just a complete lie. There's no basis in science to uphold it, and I've since come to believe that the Lord Jesus Christ is the true creator of the heavens and the earth. It just didn't just happen. And I have accepted him as my Lord and Savior. And I believe that I, as well as everyone else, will be accountable to him. Growing up, did you feel that you were accountable to your dad or to your mom? Opa. Acá tenemos tantas cosas, chabón, para decir de este caso. Es tan complejo el ser humano. Acá tenemos a Jeffrey Dahmer, después de haber cometido todos estos asesinatos, y reitero, no se queda solo en asesinatos el tema. El tema es el placer que él sentía por todo lo que ustedes ya saben. Y él es todavía, después de todo eso, lo suficientemente capaz para diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo malo de lo bueno. Él dice, yo me di cuenta de que soy culpable de mis actos solo por medio de Jesucristo. Y soy honesto, o sea, acá es en donde no es que la teoría se cae, pero, ¿viste cuando vos decís, conozco esto en teoría, pero en práctica no sé cómo aplicarlo? Este es un caso tremendo. El tipo, por medio de Jesucristo, se da cuenta de que él es responsable de todos sus actos. Responsable de todos sus actos. Well, at that period of time, I had drifted away from a belief in a supreme being. Opa. And I never, as a result, passed along the feeling that we are all accountable in the end. He owns us. And that basic concept is very fundamental to all of us. You feel that the absence, at least for a while, of a strong religious faith and belief for some years may have prevented you from instilling some of that in Jeff. That's right. Opa. Is that how you feel? Yes, I think I had a big part to do with it. I mean, if a person doesn't think that there is a God to be accountable to, then what's the point of trying to modify your behavior to keep it within acceptable ranges? Muchachos, presten atención a lo que acaba de decir, chicos. Esto es lo que siempre nosotros decimos. Presten atención a lo que acaba de decir. Lo leo. Quiero decir, si no lo haces, si una persona no cree que hay un Dios para ser ante él responsable, así es, entonces, ¿cuál es el punto de intentar modificar su comportamiento para mantenerlo dentro de rangos aceptables?
Si Dios no existe, todo está permitido. ¿Quién te lo dice? Una de las personas más depravadas en la historia de la humanidad. Si Dios no existe, todo está permitido. Se necesita de Dios para tener ese estándar, punto de referencia que nos, ¿cómo decirlo? Que nos invite de alguna manera, por medio de la reflexión, a evaluar nuestras acciones y nuestros pensamientos. Ahí entramos. Ok. Aquí entramos lo que se llama a la ley moral. Entramos lo que se llama la ley moral como tal. Si no existiera, necesitaríamos de un Dios para controlar para la sociedad. Según decía un ateo reconocible, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que decía, nosotros para que la sociedad se lleve bien necesitamos creer en un Dios, porque si no hay un Dios, la sociedad se va al piso por completo. Es porque entra la ley moral. ¿Qué me opinan de esto, muchachos? Tony. Pues mira, Maldonado, lo que pasa es, pues, según yo lo que estaba apreciando aquí en el vídeo, mira, acuérdate que siempre cuando se habla de la maldad y cuando se habla de hacer lo que es bueno, eso siempre va a estar dividido por un margen estrecho, ¿verdad? Porque eso lo sabemos, ¿verdad? Y esto es lo que prácticamente es lo que crea este balance, ¿verdad? De hacer el bien o hacer el mal, ¿verdad? Pues mira, yo por lo menos, ¿verdad? Y como estaba ya y respaldando, ¿verdad? Lo que estaba reiterando, ¿verdad? El pastor Osorio, pues él tuvo un momento, ¿verdad? Esos 10 años, ¿verdad? Que quizá, pues él pues tuvo como que este espacio, como que él no mató más personas y que el papá, ¿verdad? Por la misma vez como que le inculcó esto de enlistarse en el ejército. Quizá la intención era de su papá, era un intento desesperado para que su hijo se encaminara en una dirección correcta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mira, Maldonado, no sé si esto lo he dicho en otros programas, que hay personas que cuando no se sienten satisfechas con hacer algo, ¿qué pasa? Empiezan a experimentar con lo que es prohibido, con lo que es peligroso, ¿verdad? Creo que esto yo lo he hablado hasta en mis vídeos también. ¿Qué pasa? Pues yo pienso aquí que todo fue una persona que quizás pues trató de encaminar su vida en una dirección correcta, pero ¿qué pasa? Pero ese lado de maldad que había dentro de él, pues prácticamente era lo que lo estaba como que gobernando. ¿Sabes? Que aunque yo intentara hacer lo bueno, pero ya esto es lo que hay dentro de mí y esto es lo que me encanta hacer y esto es lo que yo quiero hacer. Porque mira, como está hablando el pastor, que esta persona muchas veces, pues, en el área donde residía, pues, pasaba desapercibido. Y quizás muchas personas que aunque intentaran acusarlo de ser el tipo de persona que él fue, pues, había muchos, pues, como que siempre imperaba la incredulidad, porque ya, pero es que esta persona no puede ser un asesino en serio, o esta persona no puede estar haciendo porque esta persona es una persona que dentro de los contornos del área donde nosotros habitamos, ¿verdad? O donde reside, pues siempre mantenía un comportamiento, ¿verdad? Que era digno de admirar. Era una persona que no en ese momento quizás no representaba un peligro real, ¿verdad? Porque lo que pasa es que Maldonado, que muchos de estos asesinos en serie, pues esto es una peculiaridad que ellos tienen, que son personas que de primera intención no reflejan las verdaderas intenciones que dentro de sí mismos ellos quizás manifiestan. Porque eso es una de las curiosidades, ¿verdad? Esto es algo que yo siempre, pues, durante mucho tiempo, pues, como que le he tratado de dar como que énfasis, ¿verdad? Porque quizás yo pienso que ellos asumen estos comportamientos como una manera de ellos pasar desapercibidos, de ellos no ser descubiertos, ¿verdad? En lo que ellos más gustan de hacer, ¿verdad? Porque mira, Maldonado, aquí yo por lo menos lo que yo pienso, que cuando él realizaba estos crímenes y cada vez que él mataba a una persona, no me sorprendieron el acto, pues esto era lo que prácticamente hacía crecer este apetito de él continuar matando personas. Y esto era lo que lo hacía acrecentar, ¿verdad? Y tanto el pastor Osorio. Esto prácticamente fue lo que le estaba provocando como que cada día más se profundizaba en este deseo malicioso y maquiavélico de seguir matando y seguir experimentando, ¿verdad? De diferentes maneras, ¿verdad? Como más estamos hablando, ¿verdad? Que a muchos los descuartizaba,
a otro le empezó a agujerar el cráneo y empezó a rellenárselo de ácido muriático, ¿verdad? Con la intención de convertirlos en zombies, someterlos, ¿verdad? A la voluntad de él, ¿verdad? Como otro, ¿verdad? Que quizás por el vínculo íntimo que desarrolló con ellos, pues él decía, pues yo me los voy a comer porque yo quiero que el alma de él pues esté anegada con la mía, ¿verdad? Pues yo pienso que aquí hubieron diferentes situaciones, ¿verdad? Porque aquí entre estas víctimas que él, por lo menos él acechó y mató, pues aquí habían tanto blancos, ¿verdad? Como afroamericanos, ¿verdad? Vámonos a entender, ¿verdad? Que curiosamente él no mató mujeres, o sea, siempre la inclinación era hacia al lado varonil. Pero bueno, mira, Maldonado, lo que pasa es, ¿verdad? Y como, ¿verdad? El pastor también Osorio, ¿verdad? Creo que sabe esto, dicen que árbol que crece torcido, ¿verdad? Torcido se queda, ¿verdad? Que si estas conductas no son corregidas antes de tiempo, mira, lamentablemente cuando en un futuro tú quieras hacer algo por el bien de la persona, pues posiblemente pues sea muy tarde para poder remediar a esta persona, Maldonado. Sí, ya esta persona empezó a caminar en una dirección y en esta dirección es que esta persona pues entonces decidió caminar porque esto es lo que me gusta, esto es lo que me encanta, que por más que tú trates de persuadirlo, trates de abrirle los ojos, pero como esto es lo que me causa placer, como esto es lo que me gusta, como esto es lo que me sacia a mí, pues esto es lo que yo voy a continuar haciendo, porque ese es el detalle de esto, que quizás nosotros vemos esto como una atrocidad, quizás lo vemos como algo abominable, pero esto era lo que a este caballero en ese proceso le gustaba, le estaba dando placer, ¿verdad? Claro. Entonces, en un momento dado, rapidito al pastor también para que me dé opinión sobre, claro, yo creo que esto también sabe en un sentido, ¿entiendes? Yo muchas veces creo que también en esta información, en este detalle, muchas veces manipulan con Jesucristo también. Hay una realidad. Ellos saben que hay un Jesús y saben la palabra en un sentido, pero también hay una manipulación en este punto. Dime, Jesús, ¿qué me puedes decir sobre eso? Antes de entrar, de tocar dos cosas que estaba de curiosidad del que lo estaba presentando, y yo se los voy a contestar porque él estaba perplejo de lo que él estaba escuchando de una persona a quien él considera supremamente malévola y mala. Pero vamos a empezar primero por cómo él no comprende que una persona como Jeffrey haya reconocido que Dios existe, que es el creador de todos nosotros, y después termina diciendo que en base de eso, de él llegar a su propia conclusión, que él logró aceptar al Señor como su único y exclusivo Salvador. Esto confundió no tan solamente al presentador, a medio mundo. Sí. Escuchado. Sin embargo, eso es verdadera conversión. Esa es una verdadera conversión. Te voy a decir por qué. Porque indiscutiblemente, si nosotros pensamos de que él ahora está haciendo estas confesiones de fe simplemente porque lo pillaron y lo agarraron, de hecho él mismo dijo que si él estuviera en la libre comunidad todavía seguiría haciendo lo mismo. El hecho de que nosotros podamos llegar y decir, a lo mejor lo dice porque lo agarraron y lo cogieron, puede ser posible, puede ser posible. Pero yo conozco muchos que ahora mismo están haciendo vida y tú no le puedes penetrar ni con la palabra, ni con Urim, ni con Tumim, ni con nada. Pero habemos otros que, como en el caso mío, cuando yo estuve enfrentando 65 años mínimo por haber intentado matar a mi propio hermano de sangre, lo primero que yo hice fue alzar las manos al cielo y recordar de ese Dios que cuando chiquito a mí me presentaron. Cuando yo hice al Señor mi único exclusivo Salvador, a mí no me importó si yo iba como quiera que sea a enfrentar esos años, sino que en ese momento pude darme de cuenta que mi vida la había desperdiciado en tantas cosas y que ahora lo único que me restaba es simplemente descansar en el Señor. Pero eso vino por revelación e iluminación, no por miedo, no por manipulación de nada. Amén. Yo creo honestamente que Jeffrey Dahmer había tenido un encuentro, aunque haya sido tarde ya. Porque claro que está
que él nunca íbamos a conocer a Jeffrey Dahmer como un ministro o como un maestro de la palabra, como un apóstol afuera en la comunidad. Pero eso no significaba que Dios no lo iba a poder usar dentro de las prisiones. So, queda claro que ese aspecto de él reconocer, ¿verdad?, de dónde él procede, se contestó por la palabra, porque yo también tenía esa pregunta de quién soy yo, de dónde yo salgo y hacia dónde yo voy. Son las tres preguntas más comunes que el ser humano se hace, y Jeffrey Dahmer las pudo contestar simplemente por la revelación de la palabra. Segundo punto, que él se encontró perplejo, es que él dice, ¿cómo este hombre descubre que Dios es el único estándar para uno poder vivir y hacer las cosas bien? Sin embargo, no las puede aplicar. Yo se la contesto porque está en la Biblia. Romanos capítulo 7, verso 15. Mira lo que dice Pablo hablando. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora hacer el bien. Pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y él continúa, a mí me encanta. Pablo por primera vez nos presenta a nosotros lo que es realmente ser un cristiano. Es la batalla constante de hacer el bien y versus el mal. Es una batalla, es un conflicto. Hay que entender, mi amado, que aunque sí es cierto, si Jeffrey Dahmer hubiese respondido al llamado primero que se le estaba haciendo Dios por medio de su abuelita, vente a la iglesia, vente para que te gocen las cosas. Si Jeffrey Dahmer hubiese respondido a eso, es posible que nunca hubiésemos sabido, o tal vez hubiese salido esos casos muchos años después que Jeffrey Dahmer se haya vivido una vida estable, bien, sirviéndole con el Señor, a lo mejor, porque hay algo que yo he aprendido. Dios perdona los pecados, pero las consecuencias permanecen. Aquí hubo un evangelista que cometió un crimen de muchos años, y cuando se descubrió siendo evangelista, lo fueron y lo buscaron, y hoy en día está preso. O sea, y eso a veces confunde a uno. Señor, pero ven acá, pero tú no, si yo te perdoné, tus pecados todos están perdonados, pero las consecuencias permanecen. Hay consecuencias que permanecen en todo lo que hacemos. O sea, y a mí me gusta porque, aunque sí es verdad, es confuso, de que él sabía todas esas cosas, y con todo y eso, hacer lo que él hizo, yo entiendo cómo eso puede confundir a la gente, pero yo ahora que conozco la palabra y entiendo que esto es algo posible por el deterioro del ser humano desde el comienzo de Adán y Eva. Desde el momento que ellos pecaron, el ADN se contaminó. Y ahora nosotros batallamos constantemente con saber hacer, sabiendo que podemos hacer el bien y no hacerlo. Es batalla espiritual, porque Pablo lo dijo aquí en Romanos 7. Nos reveló, claro, no justifica. No hay justificación, pero hay una explicación. Hay una explicación de por qué Jeffrey Dahmer sabía cómo hacer el bien, pero no podía hacerlo. La batalla que tenía. Tenía una batalla constante. Aparte de que recordemos, no, ¿sabes? Y esto es algo que yo he estado aprendiendo. Hay personas que realmente padecen de salud mental. Nosotros ignorar eso y todo pagarlo con demonios, hay que sacarle esos demonios y reprenderlo y todo, ignorando la parte psiquis de la persona, pues nunca vamos a poder realmente llegar al meollo del asunto. Y Jeffrey Dahmer sí, ya se llegó a la conclusión que él sí fue afectado psicológicamente desde que estaba en el vientre. Fue afectado, bombardeado por toxina y todas estas cosas de los medicamentos que estaba tomando su mamá. No era culpa de él. Dios podía haber hecho algo para evitar todas estas cosas. Claro que sí. No vamos a ignorar que Dios tiene el poder para haber
cambiado y haber creado un giro totalmente distinto en la vida de Jeffrey. Pero nuevamente, aún eso es un enigma. Porque aún si yo pudiera dar una buena explicación, aún es un enigma. Porque si Dios es todopoderoso y Dios puede lograr cambiar en contra de la voluntad de la persona, dice, no, mira, yo no quiero que tú vayas para allá, yo te voy a cambiar tu rumbo ahora mismo, te guste o no te guste. Aunque eso pueda ser verdad, lo real es lo siguiente, que la maldad existe simplemente por la ausencia de Dios en los corazones de los hombres. Punto. Eso es así. Tan sencillo como eso. No hay más que buscar. Yo creo que digo unos puntos muy importantes el pastor aquí, igual que el hermano Tony también. Y lo que este señor dijo, Jeffrey, que él aceptó a Jesucristo. Que luego pues lo mataron en la cárcel, perfecto, pero dijo, reconoció a Jesucristo como su único salvador. Y la persona puede estar tantos años en la cárcel, pero cuando tú reconoces a Jesucristo como tu salvador, no importa los años que te echen, tú dices, bueno, Señor, estaré aquí cumpliendo porque hay unas consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, pero yo me siento libre porque te he aceptado como mi único salvador. Y ese es el punto bien importante, que todavía Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No cambia y viene para restaurarte si tú le permites que él haga algo en tu vida. Como dijo el pastor aquí en el capítulo de Romanos, mientras estemos en esta carne, vamos a estar en pecado hasta que nos moramos. Todos los días tenemos batalla. Todos los días tenemos que venir ante la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname porque he fallado. Eso es así, todos los días fallamos de muchas maneras. Sí, hay gente que dice, ¿cómo yo puedo hacer esto? No lo vas a poder sacar. Ese pecado va a estar contigo hasta el día de tu muerte. Tan sencillo como eso. Entonces, pues ahí, pues sabemos que el Señor hace su parte, pero también lo imposible lo hace Dios. Nosotros hacemos lo posible. Pues mira, Maldonado, para darle pues, fuerza a lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Y tanto el pastor Osorio, mira, es como yo lo defino de esta manera. ¿Sabes? Cada persona, ¿verdad? En el altibajo que tenga, pues tiene su propio aguijón, ¿verdad? O sea, me refiero a esto, ¿verdad? Que cada persona tiene que batallar con una debilidad común, ¿verdad? Porque hay personas que tienen diferentes adicciones o tienen esta inclinación a hacer esto y lo otro. Pues mira, ¿verdad? Que con referente, ¿verdad? A este arrepentimiento que haya tenido Jeffrey Dahmer en la cárcel, ¿verdad? Pues claro, aquí fueron unas consecuencias, ¿verdad? Y confirmación de esta consecuencia fue, ¿verdad? Cuando Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Lo encontraron muerto en la cárcel, ¿verdad? Que fue en manos de un convicto llamado Christopher Stolberg, que fue que le dio muerte a Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Lo que se dice, ¿verdad? Quizás esto es solamente una hipótesis, ¿verdad? Que quizás antes de hacer el arrepentirse y reconocer las atrocidades y las cosas malas que él hizo, pues estaba él exhibiendo una conducta dentro de la prisión que no era una conducta muy decorosa, que no era una conducta que era mirada muy agradable, ¿verdad? Por otros reclusos. Pues mira, pues se dice que había ocasiones que cuando se servía la comida, pues se dice que él paseaba por el lado de las mesas de estos confinados, se le echaba a reír y le decía, ahora me voy a disfrutar esta comida como las personas que yo descuartizaba, y entonces y se decía que entonces él los empezaba a embarrar de ketchup como si fuera la sangre de ellos. ¿Qué pasó? Que este tipo de comportamiento pues parece que a muchos reclusos pues no empezó como que a agradar del todo, y especialmente a Christopher Stolberg, que fue que empezó a ver esto de una manera pues mucho más personal, ¿verdad? Como un desafío abierto y como una burla. Cada vez que este recluso se sentaba a la mesa, pues veía como Jeffrey Dahmer se burlaba del alimento, empezaba a hacerle quizás un tipo de comentario como que te disfrutes a ese muerto que te vas a comer, y mira cómo yo me lo voy a disfrutar, lo embarraba de ketchup. Pues te dice que este confinado pues se apropió de una barra de un gimnasio, estas barras que se usan para levantar pesa, ¿verdad? Y fue con este mismo objeto romo que él le propinó varios golpes en la cabeza a Jeffrey Dahmer hasta provocarle la muerte, ¿verdad? Que se dice que las causas fue, ¿verdad? Por los golpes que recibió en el cráneo, ¿verdad? Y las contusiones cerebrales, ¿verdad? Producto de estos golpes, ¿verdad?
que luego más adelante, pues entonces, este confinado, pues haciendo admisión, pues que entonces pues empezó pues, a relatar estos hechos, que fue lo que a él lo movilizó a atentar contra la vida de Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Pero, Maldonado, ¿verdad? Pero como está diciendo el pastor Osorio, ¿verdad? Que nosotros podemos estar haciendo muchas cosas, ¿verdad? Fuera de la voluntad del Señor, pero el Señor perdona, pero hay unas consecuencias que más adelante, pues nosotros como seres humanos tenemos que afrontarlas, sean buenas o sean malas, ¿verdad? Porque mira, hay un ejemplo de esto, mira, porque hablando, ¿verdad? En términos bíblicos, tú sabes que si vamos a hablar del hombre más sabio de la tierra, que no hubo ni uno ni antes ni después, fue Salomón. ¿Y qué fue lo que pasó a Salomón? Que cuando Dios lo engrandeció delante de los ojos del pueblo, aquí hubo un problema. Pues, ¿qué pasó? Que a Salomón se le metió la lujuria por los ojos. Entonces dice que por él estar en concubinato, que se dice que él tenía como 767 mujeres, ¿verdad? En su reinado. Dice que esto fue suficiente para que estas mujeres desviaran su corazón de la voluntad del Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a adorar a otros dioses porque se empezó a contaminar del pecado o de los costumbrismos, ¿verdad? De estas mujeres, ¿verdad? Que él tenía en el templo. Y a veces también esto es otro problema, Maldonado, también, porque a veces el medio ambiente también influye mucho en esto también, ¿verdad? El ambiente que nosotros nos exponemos también, ¿verdad? Porque mira, yo también, ¿verdad? Yo fui criado en un residencial público, yo viví en el residencial Sierra Linda por 28 años, mira, si yo me pongo a contarle que yo no vi, mira, yo vi de todo, yo vi personas que las mataban frente a mis narices, yo vi tiroteo de carro a carro, personas disparándose de un lugar a otro, y cuántas cosas yo no vi. Mira, y hasta en el lado, a veces yo hasta en el lado mío, yo le pasaba por todos esos tiradores que estaban allí vociferando a todas horas, droga, tengo esto, tengo lo otro. Mira, yo por lo menos aprendí algo muy importante en ese ambiente, ¿verdad? Que yo sé que eso es un ambiente que son personas que son de perfil bajo, ¿verdad? Como estamos hablando de personas de los residenciales, claro, aunque también hay personas que también se han superado dentro de esos suburbios. Mira, cuando se crearon los residenciales públicos, ¿verdad? O quizás estos complejos de apartamentos como están en Estados Unidos, ¿verdad? Esto se creó quizás con un propósito. Esto se creó con un propósito para que la persona que se empezaba a acostumbrar, ¿verdad? En estas condiciones, pues aprendiera a desarrollar en un sentido como a evolucionar. Con el caso de los residenciales públicos, esto fue una visión que tuvo Muñoz Marín, pero la visión era que las personas aprendieran a evolucionar, en otras palabras, pues ellos a mejorar su calidad de vida, no acostumbrarse, ¿verdad? A una calidad de vida y vivir que como mediocre, ¿verdad? Y es el término que tenemos que aprender, porque hay muchos de los residenciales, y tengo que decirlo con todo respeto, que viven como mediocres, que son personas que no tienen visión, que son personas que no tienen aspiraciones, que viven el conformismo, viviendo con renta negativa, viviendo rodeado de malhechores y de personas que están haciendo cosas impertinentes. Entonces luego se incomodan y se molestan por el ambiente que estén puestos. Pero mira, Maldonado, claro, es lamentable, ¿verdad? Este caso de Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Porque muchas veces se le dio a su madre que cuando ella estaba embarazada de este caballero, que por favor detuviera el uso y consumo de estos medicamentos, porque esto le podía traer como que dice, unas consecuencias en su embarazo. Y ella hizo caso omiso de eso. Entonces, aquí le tenemos que añadir que cuando este muchacho que nació, que gracias a Dios que él creció sano, sin un desperfecto, en ese momento, él creció en un hogar disfuncional, que papi estaba trabajando muchas horas haciendo su trabajo como químico, su madre ahí en la casa, pues sufriendo de un sinnúmero de síntomas y enfermedades que casi no le prestaba atención. Y aquí luego vemos, ¿verdad?, cómo este joven sigue transitando en el transcurso de su vida y su vida se sigue dislocando. Hay muchas cosas, perdonando, estamos por terminar ya. Hay muchas cosas. Lo importante de esto es la familia, como ustedes han dicho, mi gente. Ustedes pasaron mucho desde pequeños. Los valores que se le inculcan a esta persona son muy importantes. Es muy importante que Jesucristo sea el centro de la familia. Amén, eso es así. Lo primordial. Lo primordial, que Jesucristo sea el centro de la familia. Sabemos muchas veces que hay padres también que abandonan a los muchachos por supuestamente voy a trabajar y lo hago por ti. No. Yo sé que entiendo que tiene que trabajar, pero hay que darle calidad a tu familia. Claro. Hay que darle tiempo en su crianza. Sí, hay que darle, eso es sumamente bien importante. Pero nada, mi gente, para terminar, vamos a esperar terminar con el pastor para que Osorio pues me dé
su conclusión sobre este tema. Jesucristo puede cambiar. Traímos esta historia de Jeffrey Dahmer, que conoció al Señor de alguna manera. Es como Tony dice, hubo una muerte, una hipótesis de qué es lo que sucedería, pero yo creo que Jesucristo siempre está a las puertas para darle una oportunidad al ser humano. Ajá, pastor, dígame, ¿qué me puede decir? No, es que así mismito es, ¿sabes? Para Dios, mira, muchas personas pensarían que él jamás Dios lo perdonaría. La gente no comprenden que el perdón que Dios da no es limitado ni es condicionado a nada. El único requisito es reconocer, ¿verdad?, que has pecado y has ofendido a Dios, y que el único que te puede libertar de eso es el Señor Jesucristo. Y esto lo vimos cuando el mismo Señor estaba en la cruz y habían dos, y uno de ellos se dio de cuenta de eso mismo, que estando en la pena de muerte, se dio de cuenta, espérate, yo voy a morir justamente por lo que hice. Pero este hombre que está aquí al lado de nosotros no merece esta muerte y sin embargo está dispuesto a morir. Entonces, él hizo una confesión de fe que inmediatamente le dio acceso al paraíso. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro se burló, se mofó, dudó y terminó perdido. Porque no, por simplemente, aún para que tú veas que aún las personas en medio de su caos y su crisis, si siguen jocosos, si siguen burlones, si siguen siendo tercos, se van a perder. Pero si reconocen, aunque vayan como quiera que sea a experimentar las consecuencias que vayan a experimentar, si reconocen que el Señor los puede salvar el alma, porque o sea, aquí lo principal es el alma. O sea, Jeffrey Dahmer murió, honestamente, no, yo creo que la muerte fue mucho más digna que la que él le dio a su víctima, considerando. Sin embargo, irónicamente, él murió precisamente de la forma que él mató su primera víctima. Porque su primera víctima él la mató precisamente con una pesa, dándole una pesa por la cabeza. Y mira qué irónico que él murió de igual manera como él mató su primera víctima. De que Dios pasa factura, pasa factura. Pero yo no dudo que él en ese momento, sabiendo que en cualquier momento le podía pasar, no voy a refutar lo que dijo Esteve de que posiblemente él había creado ese ambiente hostil en la forma en que él hacía lo que hacía, porque hay muchos rumores. Pero una cosa sí yo sé, que la razón primordial por la cual provocó eso es porque la gran mayoría de sus víctimas eran afroamericanas y quien lo mató era un afroamericano. So, tenemos que recordar que esto fue realmente una ofensa para la comunidad afroamericana, y saber de que este hombre pues estaba, o sea, que iba a tener la oportunidad que no tuvieron las víctimas, pues esto tiene que haber rozado muy mal para una comunidad afroamericana que simplemente pues estaban buscando la oportunidad para ellos dejarle saber a él que lo que él hizo estaba mal. Pero no obstante, para llegar al punto, yo no dudo que él en esos momentos se haya encomendado al Señor y que el Señor lo haya recibido en su morada. Yo sé que esto es difícil para la gente entender. Yo entiendo que hay gente que dice, no, Dios no puede perdonar a alguien así. Mire, sí, Señor, sí lo puede perdonar. Dios puede perdonar. Mira, la Biblia dice que hay solamente un pecado que es imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. O sea, todo otro pecado puede ser perdonado, aunque las consecuencias permanezcan. Y yo creo que esto nos debe enseñar a nosotros que lo que se hace aquí en la vida se paga. Y que indiscutiblemente, pues, Dios nos permita vivir o nos llame a su casa temprano. De igual manera,
si nos deja vivo, vamos a sufrir las consecuencias en vida. Mucha gente hubiese querido que él hubiese permanecido vivo. ¿Para qué? Para que él año tras año sufriera la condena perpetua que él tenía. Otros celebraron esa muerte. Qué bueno, lo mataron y posiblemente hasta sabrá Dios si hasta se comunicaron con el preso que lo mató y ahora no te preocupes que te vamos a mantener. ¿Qué es lo que tú necesitas? Porque sacaste una basura de este mundo. Posiblemente. Pero ¿sabes qué? Para Dios, si él se entregó realmente y que creemos que sí lo hizo, para Dios no era basura. Aunque desperdició su vida, aunque nunca hizo nada en sí para el Señor. Pero lo importante que él hizo fue que reconoció que lo que él hizo estaba mal. Y se encomendó al Señor, ¿sabe? Aceptó al Señor como su Salvador. Y esto es testamento de lo que es realmente el perdón divino, porque olvidemos el perdón del hombre. El hombre nunca realmente perdona. El hombre nunca realmente perdona. O sea, y esto tú lo sabes porque enseguida que pasa algo, rápido te sacan el pasado. Dicen, sí, pero Dios no es así. Y ahí pudimos ver el perdón divino. El mensaje para la audiencia que nos ve es que, mira, no importa lo que tú hayas hecho, claro, Dios quiere que tú no estés en este rollo. No, pero lo que queremos decir es que, mira, para Dios no hay nada imposible, nada difícil. Cualquier situación que tú estés enfrentando, incluso presos que estén ahora mismo, lleva los años que tú llevas, mira, Dios te puede perdonar, pero tienes que entregarte de corazón. Tienes que hacer una confesión de corazón. O sea, tiene que ser genuino, salir de lo más profundo de tu ser, para que entonces se pueda experimentar lo que el salmista dijo: Señor, saca mi alma de la cárcel para que yo te pueda adorar. Hay personas que están en la libre comunidad, pero están presos espiritualmente. Sí. Entonces, Jeffrey Dahmer experimentó una libertad de la cual muchos no entienden. O sea, nuevamente estamos nosotros dejándonos llevar por la entrevista, estamos dejándonos llevar por sus propias palabras. Exacto. O sea, estamos creyendo de que él sí comprendió que Dios es su creador y que solo a él le iba a rendir cuentas, y lo aceptó. Entonces vamos a creer en esa palabra de que él depositó su fe en el Señor y que está con el Señor. El ladrón, nosotros le llamamos el ladrón bueno. De bueno no tenía nada. Un ladrón. Es un ladrón. Era ladrón como quiera. De bueno no tenía nada. Lo que pasa es que le dicen el ladrón bueno porque se robó, este es algo jocoso que ponen, porque se robó el cielo. Ajá. Fue ladrón hasta el último suspiro. Fue sabio en reconocer su pecado. Sí, exacto. O sea, que lo que pasa es que no es que se robó el cielo, es que él se dio de cuenta. Y yo, es como todo ser humano llega a un punto de tener lo que se llama un despertar. Todos nosotros tenemos esa capacidad de tener un despertar, de reconocer, mira, esta es la oportunidad. Tal vez tú no vas a tú no vas a tener familia, tú no vas a poder salir a la libre comunidad, pero todavía tienes vida. ¿Qué vas a hacer? Me trae vida y esperanza. Y yo me gustaría creer que él aprovechó eso y dijo, bueno, está bien, yo no voy a poder hacerme una vida, tengo que reconocer que va a ser mi casa hasta que me saquen de aquí en un ataúd. Entonces me voy a entregar a ti, Señor, porque a última hora a ti es que voy a dar cuenta. Yo creo que eso para él, no para las víctimas ni para la familia de las víctimas, pero para él, yo creo que fue una mejor forma de terminar con su vida. O sea, me voy de este mundo sabiendo que el Señor me perdonó. Y honestamente, siervos, eso es un peso que se levanta. Cuando tú sientes que hay un peso de culpabilidad que se te levanta, que ya tú no estás bajo la nube negra, que ya la ley, la justicia de arriba no te está siguiendo,
¿Quién dice que él no pagó? Pagó en vida, con su propia vida. Amén. Pagó por todo eso. Una vida por 17. O sea, ya él pagó. Pero asumir o creer que todavía le falta un juicio más, o sea, como decir, una condenación más, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que cuando esas personas mueren en el Señor, están descansando y descansan de sus obras, descansan de todo, ya no tienen memoria de eso, de que el Señor se enfrentará a Jesucristo en el Bema ¿verdad? Para ser juzgado por las obras y eso, y no creo que eso lo vaya a llevar realmente a la condenación. Pues eso es otra cosa, porque el Señor le va a decir, mira, te di tiempo, pero no lo aprovechaste. Te pudiste haber sido un buen maestro. Él era elocuente, Señor. Este hombre hablaba con elocuencia, tenía educación. No era una formalización, claro. Tenía educación. A mí, mira, honestamente, a mí me sorprende su oratoria, su manera de expresar, cómo engañaba. Las veces que se salió de así, él estuvo así en números. Como articulaba las palabras. Sí, su manera de hablar y de salirse de los problemas. Yo me imagino que el Señor le va a traer eso a memoria y le va a decir, de la misma manera que tú eras inteligente para salirte, eras sagaz para salirte de los problemas. Exactamente. Yo hubiese querido que tú hubieses sido sagaz también, conquistando almas para mi reino. Amén, así mismo es. Pero no lo hiciste, está bien, vas a sufrir pérdida, aunque fuiste salvo por fuego. Eso está ahí, está en la Biblia, que dice que van a haber gente que van a ser salvos aunque por fuego, aunque hayan sufrido pérdida, porque se le pondrán y si tu obra sufren y pasan el fuego, bien, ganas. Si no, y se queman, sufres pérdida, aunque así te salve. Entonces van a haber muchos que van a estar en ese cielo, ¿verdad? Sin una medallita, sin un reconocimiento, pero no van a sentir esa tristeza, no van a decir, wow, mira, yo pude haber tenido la corona que tiene el hermano. No va a haber eso, porque eso no... Esa mentalidad no va a existir. Sí, una mentalidad y nadie en el cielo lo va a poder reconocer como el asesino, porque eso no existe tampoco. Lo que se va a ver es hermanos y hermanas que sobrevivieron, fueron sobrevivientes, indiscutibles de todo lo malo que se hizo, porque pudimos reconocer el perdón divino de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos que todos los que están escuchando en este momento entiendan. Dios te puede perdonar si tan solamente lo reconoces a él como tu salvador y te entregas totalmente a él. Lo demás, él se encarga. Dios le bendiga. Amén. Gracias por ahí. Bueno, Tony, dime tu última conclusión, rapidito. Pues mira, Maldonado, ¿verdad? Como acaba de decir el pastor Osorio, mira, es que lo que pasa es que nosotros también vivimos un mundo que estamos prácticamente rodeados de lo que yo he catalogado con personas que son vengativas pasivas. Mira, en este caso, ¿verdad? Pues estos crímenes atroces que cometió Jeffrey Dahmer, pues quizá había unas personas que decían, ojalá se pudre en la cárcel, ojalá y hagan esto, lo hagan lo otro, o quizá estaban aplaudiendo, ¿verdad? O balando, ¿verdad? Lo que hizo confinado Christopher Starbell cuando le dio punto final a su vida al haberlo matado, ¿verdad? Quizás muchas personas vieron esto como o confundieron esto como justicia de parte de Dios, y no necesariamente esto se debe interpretar como justicia de parte de Dios, porque estos son simplemente consecuencias. Mira, Maldonado, lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo que lamentablemente hay personas que a veces lo vemos por las redes como que de alguna manera quieren suplantar las funciones didácticas de lo que es Dios. O sea, ¿cómo hacemos esto cuando empezamos a juzgar las malas acciones de otros hermanos? Mira, hay una parte de la Biblia, creo que lo dice en Lucas, que cuando nosotros miramos la vida de nuestro hermano, pues nosotros tenemos que mirar de nosotros también, porque quizás yo te puedo decir así, esto es un ejemplo nada más, Maldonado. Maldonado está haciendo esto, pero quizás yo, como ser humano, estoy haciendo algo peor y todavía no he trabajado con con esa debilidad, ¿verdad? O con ese pecado. Mira, como está diciendo el pastor Jesús Osorio, mira, no importa si hemos cometido los peores crímenes en nuestra vida o hemos cometido los peores pecados, mira,
el pecado, damas y caballeros, sea pequeño o sea en magnitud, claro, tiene consecuencias, pero también hay una parte, ¿verdad?, que esto pues verdaderamente pues sí me conmueve y me llama la atención. Hay arrepentimiento de pecado, porque mire, hace tiempo yo estuve en una iglesia y yo me acuerdo que el pastor, yo iba a la iglesia defensora de la fe de Villarrica hace años, que estaba pastoreando el pastor Urbina. Y tú sabes lo que decía el pastor Urbina. Él decía, mire, un pecadito, aunque sea de este tamaño, te puede conllevar a que tú te vayas para el infierno. Mira, a lo mejor hay muchas personas que quizá hoy en día están con este dolor de haber sufrido esta pelea de estos seres queridos, ¿verdad?, por las atrocidades que cometió Jeffrey Dahmer. Pero mire, yo creo que un consejito que yo diría que yo le daría a estas personas como analista y motivador que se de las redes, estos son personas que necesitan aprender a cómo manejar estos sentimientos, este dolor, porque esto no se puede contener, esto hay que aprender a suprimirlo. O sea, nosotros no podemos vivir todo el tiempo embargados por el dolor. Nosotros tenemos que aprender, mira, para a veces nosotros ser libres y nosotros podemos ver cuando está acá, cuando sentimos odio o rencor a esa persona, usted sabe cuál es la mejor manera de uno liberarse, ¿verdad? Si fue que alguien nos hizo algo malo o hizo algo malo con tu ser querido, mira, el perdón tiene la capacidad de libertar a la persona que cometió el hecho grave, como también libertarlo a usted. ¿Y qué pasa? Cuando persiste la incapacidad del perdón, ¿qué es lo que trae esto? Esto lo que trae es una cosa que se llama el resentimiento. O sea, la palabra es una palabra que en inglés se denomina como volver a... O sea, si yo estoy resentido es por como... Cuando hay algo que embargue ese dolor, pues vuelvo otra vez como que... Eso otra vez, ¿qué pasa? Hasta que yo no aprenda a expulsar ese dolor de mi interior, o sea, a contener eso que me está contaminando a mí. Mire, yo jamás y nunca, o da mi caballero, ¿verdad? Y si alguien que es familia de una de estas víctimas de Jeffrey Dahmer, usted tiene que aprender a perdonar, aprender a ser libre, a perdonar lo que hizo este caballero, porque esto era un caballero que quizá en ese momento no estaba en sus cabales. Este caballero estaba caminando cegado en una mente carnal que quizá pensaba que le estaba haciendo lo correcto. Quizá en su mente carnal o en su mente retorcida él pensaba que estaba haciendo lo correcto, hasta que, claro, como dice el pastor, cuando él tuvo este encuentro con el Señor y él pudo reconocer que lo que estaba haciendo estaba mal, entonces que él se tuvo que convencer de que todo lo que él había hecho fue malo. Entonces él tuvo este momento que tuvo que reconocerle ante el Señor, mira, lo hice mal y me arrepiento. Y yo pienso que quizá a lo mejor, yo pienso, ¿verdad? Yo aquí haciendo una hipótesis que quizá a lo mejor tuvo el deseo de pedirle perdón a cada una de estas familias, porque si él pudo reconocer que él hizo las cosas mal, pues mira, amor, yo pienso que él quizá pudo tener la capacidad de reconocer delante de la familia que él les provocó un dolor y que él quería ser perdonado, ¿verdad? Por esto por estos hechos atroces que él había cometido, ¿verdad?, con cada una de estas víctimas. Claro, pero, claro, Maldonado, vivimos en una sociedad que prácticamente estamos viendo de personas vengativas. Que cuando vemos a alguien que nos hace algo mal, pues rápido nosotros que lo que desatamos por la boca que es lo que no deberíamos desatar, el deseo de venganza, que ojalá y te muera. Mira, damas y caballeros, yo quiero que se aprenda esto, ¿verdad? Porque esto quizás lo sabe Maldonado como lo sabe el pastor Osorio. Cuando nosotros le deseamos el mal a una persona, prácticamente nosotros también nos estamos convirtiendo en un homicida o simbólicamente en un asesino en serie. Porque cuando usted se levanta, empieza a desearle mal a fulano, empieza a desearle mal al otro, empieza a desear al otro día le desea mal al otro, le desea maldición al otro. Mire, usted simbólicamente se está convirtiendo en un asesino en serie. ¿Por qué? Porque usted lo que está desatando es el mal contra su hermano, en vez de tener misericordia y perdonar si le hizo algo malo. Porque mire, de la misma manera que Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y nos dio ese favor inmerecido que es por su gracia, el perdón de nuestros pecados, pues nosotros tenemos que poner eso en práctica. Amén. Porque fíjese, muchas veces inconscientemente queremos enjuiciar al hermano o lo queremos juzgar por algo que hizo mal. Pero a veces nosotros también en un momento dado tenemos que entrar en un punto de reflexión y aprender a entender que de la misma manera que ese hermano falla, quizás yo también puedo fallar o lo puedo hacer peor y quizás yo voy a querer que me perdonen. O sea, métase eso en la cabeza. ¿Sabe? Mientras estemos en este cuerpo, mire, mientras estemos en este carapacho, ¿usted sabe qué significa esto? Significa
que como esto es un cuerpo imperfecto, pues cada día tenemos que perfeccionarnos en la gracia del Señor Jesucristo. Hay unos puntitos rapiditos que trae para terminar. Gracias a Tony. Puntito que hablamos, familia disfuncional, importante que siempre la familia pues sea Cristo el centro de la familia. Tiempo ocioso, bien importante, tiempo ocioso. Muchas veces cuando ese tiempo la mente está divagando por ahí, toma otras cosas negativas y pueden verse para un bien, se puede ir para hacer un mal. La mente de una persona cuando está enferma, de hecho, muchas veces a los confinados, para no tenerlos dentro de la cárcel, los sacan afuera a trabajar, etcétera. Eso es terapia, el trabajo es terapia. Muchas de las personas pues trabajan y eso es terapia para ellos. Y pues sobre todo pues es bien importante pues que Jesucristo siempre está a la puerta. Jesucristo es uno que siempre te da la oportunidad. Que es bien importante que ustedes sepan que Jesucristo está ahí siempre para cada uno de nosotros. Y como dijo el pastor, muchas personas a lo mejor dirán, y Tony también, no, que esta persona no puede ser perdonada. Tú no puedes comparar la naturaleza de Dios. Si fuera por nosotros, condenaríamos a todo el mundo, pero Dios no es como nosotros. Esa es la parte buena. Exactamente. Pero nada, mi gente, quiero agradecer a aquellas personas que estuvieron en sintonía, las personas que estuvieron por ahí en sintonía, Leticia, Martín, César Giraldo, Uriel Cavato también, Jonathan, Martín, mira, Martín siempre, como siempre, aquí presente siempre, y las otras personas que por ahí están ahí calladitos y no han escrito tu nombre. Esperamos que este tema de la historia de Jeffrey Dahmer le haga una historia que es fuerte, pero también una historia también de esperanza para aquellas personas. Todavía hay oportunidad. Muchas veces hay consecuencias en muchas cosas, pero lo que hagamos, pero Cristo viene a libertar. Si tú lo aceptas, Él viene y te liberta. Amén. Que es lo más importante. Así que quiero agradecer al pastor Osorio. Gracias, Osorio. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Lo claro hacemos nuevo. Y gracias al hermano. Saludos, Esteve Cruz. Un placer, Osorio. Esperamos vernos en otra ocasión por ahí, claro que sí. Amén. Y a todas aquellas personas que estuvieron en sintonía, si fue de bendición este programa, compártelo con otras personas. Así que nada, mi gente, pasen excelente noche. Dios me le bendiga a toditos. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Victoria siempre. Amén.